refiriéndonos a lo que es un manantial de unción en el desierto, que es el nombre de la iglesia que nosotros pastoreamos. Quiero que meditemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 4 en adelante. Leeré algunos versos solamente. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. El verso 10 dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor. Yo pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, Señor amado, sobre mi vida y sobre la vida, Señor amado, de los que están escuchando a través de Ondas de Vida, Señor, en esta tarde. Yo pido que tú, Señor, ministres a las vidas, a los corazones, empezando con mi propia vida, porque tu palabra, Señor amado, nos habla, y tu palabra es espada de dos filos, Señor. En esta hora, que tu palabra, Señor, haga lo que tú quieres en los corazones, y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agua viva. Y pensando en la necesidad que todos tenemos del agua, hemos tenido unos años atrás en que el estado de California, por ejemplo, ha estado en extrema sequía, y unos años atrás estuvo regulado la situación del agua. Estaba prohibido regar, por ejemplo, todos los días, y había que regar 2 veces por semana. Entonces nos damos cuenta qué importante es el agua y qué tremendo sería pensar que el agua se terminara. Dependemos del agua para todas las cosas, pero el agua viva, el agua que nosotros necesitamos, es una fuente inagotable. Entonces, esta mujer viene y no tiene nombre. Es interesante que es una mujer y no se menciona por su nombre, sino con el lugar de origen de ella, que es Samaria, y se le menciona solamente con el nombre de la mujer samaritana. Yo creo que puede aplicar para cada una de nosotras, que tenemos la misma necesidad que esta mujer. Podríamos poner el nombre de cada una de nosotras ahí. Y lo interesante que en el tiempo que Jesús está compartiendo la palabra, no era algo que se veía muy bien que un rabí conversara con una mujer, y Jesús se detiene precisamente ahí en el pozo de Jacob a conversar con una mujer. Y para la gente en su tiempo esto era algo que especialmente un rabino no podía hacer. Lo que nos deja ver era la condición de la mujer en ese tiempo, porque la condición de la mujer en ese tiempo era una condición no de igualdad como la que tenemos ahora, sino era una condición de separación, de marginación. Era una condición realmente triste. Y el hecho de que Jesús decidiera pasar por Samaria y detenerse en el pozo de Jacob también era algo que no era común en su época, porque los samaritanos y los judíos no se trataban. Había una distancia, había una separación, aunque tenían la misma fe, aunque tenían las mismas costumbres, pero había una separación entre judíos y samaritanos, al punto de que en algunos pasajes de la Escritura los discípulos llaman a los samaritanos perros y mandan que descienda fuego del cielo. Si Jesús lo hubiera permitido, ellos hubieran decidido que consumiera a los samaritanos. Entonces, viendo a ese trasfondo, y el verso 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Es interesante mirar esto para esa
el contexto de esa época, que a Jesús le fuera necesario precisamente pasar por una ciudad de samaritanos, y no solamente eso, sino detenerse a conversar con una mujer. Y dice la palabra del Señor que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Lo que podemos ver aquí en este versículo es la necesidad de Jesús. Jesús como Dios, 100% Dios, pero 100% humano, tenía cansancio, tenía sed, y en este caso, según lo que la palabra del Señor nos dice, también tenía hambre. Yo no sé si a usted le ha pasado que en ocasiones que tiene hambre, usted toma agua y como que el agua viene a saciar, a reemplazar un poco el alimento, y especialmente cuando estamos ayunando pasa de que tomamos un poquito de agua y eso nos hace que se nos quite el deseo de comer. Pero Jesús estaba cansado del camino, dice la palabra del Señor, y era como la hora de siesta, y entonces él, sintiendo la necesidad física, se acerca a esta mujer para decirle: dame de beber. Y el siguiente verso dice que los discípulos habían ido a comprar de comer. Entonces tenía hambre, tenía sed y tenía cansancio como ser humano que era. Pero podemos considerar lo que aquí la palabra del Señor nos deja ver, no solamente la humanidad de Jesús, pero nos deja ver su divinidad también. La mujer viene a presentarle a Jesús la situación en que estaban los samaritanos, y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y explica el escritor que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esta mujer estaba viendo la aparente situación de ella, su impotencia, el estar excluida, el estar marginada, el no poder tener una conversación. Y nos deja ver también económicamente hablando, esta mujer era una mujer pobre, porque las mujeres ricas en esa época no iban por agua, solamente las mujeres pobres. Y no era común que fueran mujeres en el horario que esta mujer va a buscar agua al pozo. Y nos deja ver que ella entendía su situación, y ella dice: no es posible que tú tengas una conversación conmigo. Yo soy una mujer, y además de ser una mujer, soy una mujer samaritana. Pero lo que podemos entender aquí es que Jesús aparentemente se acerca por su propia necesidad, pero cuando el escritor dice que le era necesario pasar por ese lugar, nos está dando a entender que había una necesidad más grande que apremiaba en la vida de Jesús, y era precisamente la necesidad de esta mujer. Y ella, sin saber que Jesús había detenido precisamente en ese lugar para tener una conversación con ella, porque había considerado su necesidad primordial. La palabra del Señor en Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer, por lo que podemos ver en la Escritura, estaba en una condición de marginación, estaba en una condición de pobreza, y estaba en una condición de rechazo de la sociedad en la que ella vivía. Porque al final encontramos que Jesús la confronta sobre su situación matrimonial, le dice: llama a tu marido, y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús la confronta con esa necesidad emocional que ella tiene y le dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tú tienes no es tu marido. Entonces había una necesidad más grande en ella. Ella está viendo la necesidad humana de agua. Ella va al pozo precisamente para llevar agua, para saciar su necesidad aparente. Y ella se encuentra impotente, y por su impotencia, por el hecho de ella sentirse mal emocionalmente, ella también ve el cómo es posible que un rabí y judío se acerque a mí para tener una conversación conmigo. ¿Usted ha visto cuando una persona está en un estado emocional de necesidad grande, ya sea
física, ya sea material, ya sea cualquier necesidad que la persona tiene, todo lo que viene a su mente es la impotencia. No tengo, no puedo, no sé. Y como ella se siente de esa manera, entonces le dice a Jesús también, tú tampoco puedes, tú tampoco sabes, tú tampoco tienes. Cuando nosotros nos sentimos de esa manera, por lo general atribuimos a que los demás también se sienten como nosotros nos sentimos. Pero Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Precisamente lo que ella no entendía que necesitaba, el agua viva, es lo que el Señor le ofrece. Y un manantial precisamente son aguas que brotan de la profundidad de la tierra. Son aguas subterráneas, son la mayor fuente de agua que hay en el planeta de agua dulce y son la segunda fuente de agua del planeta, aparte de los ríos, lagos, arroyos, manantiales naturales, que son el agua superficial. Pero ella pensaba que el agua del pozo, el agua subterránea del pozo que brotaba de la profundidad de la tierra y que era realmente un pozo legendario. Dice que él era el pozo de Jacob. Era un pozo legendario y había servido para saciar las necesidades de muchas personas y de muchos animales desde que ese pozo había sido abierto. Y ella pensaba que todo lo que ella necesitaba se suplía con el agua del pozo. Yo creo que a veces nosotros pensamos que nuestra necesidad también solamente puede ser suplida con las cosas físicas, con las cosas que están aparentemente a la superficie, ya sea que buscamos económicamente la protección de un varón para tener un ingreso económico si es que la mujer no trabaja, o ya sea que buscamos los padres o la mujer busca a veces recursos en amistades en diferentes formas. Igual el varón busca los recursos que están al alcance de forma superficial. Y pocas veces nos damos cuenta que más allá de la necesidad física y de los recursos que están en la superficie, hay recursos más profundos. Y la mujer dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Lo que le decía, como ella se sentía, pensaba en las posibilidades y las estaba viendo negativas todas. No tienes con qué sacar el agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Para ella era imposible que alguien que no tiene cómo sacar agua y que mira el pozo demasiado profundo, ¿cómo puede tener agua viva? Porque él le había dicho, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua viva. ¿Cuántas veces Dios quiere que usted y yo veamos la necesidad más profunda que tenemos? Y nosotros nos hemos concentrado en mirar nuestras necesidades superficiales, ya sea la enfermedad, la escasez, un problema legal o cualquier otra cosa, y solamente nosotros observamos esa necesidad aparente. Cuando dentro de nosotros hay necesidades más profundas que a veces no alcanzamos nosotros a entender. Y esta mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le contesta a la mujer, lo que le contestaría a usted, lo que me contestaría también a mí. El que bebiere del agua de este pozo va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Su necesidad, mi necesidad, solamente puede ser suplida por el agua viva. Y el agua viva, en este caso, es Jesús. Pero la mujer no sabía. Y muchas veces tampoco los discípulos que estaban con Jesús sabían que Jesús era la fuente de agua viva, que Él era el manantial que estaba brotando para suplir las necesidades del ser humano.
Y como la gente no sabía, no podían ver la solución a sus problemas, no podían ver lo que la necesidad de ellos podía tener una solución no temporal, sino una solución profunda y verdadera. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por necesidades profundas, necesidades verdaderas. Y vemos la necesidad aparente y esa necesidad aparente cubre la que está debajo. Muchas veces la soledad, la frustración, la amargura, el enojo, la tristeza profunda, el desengaño, estos problemas están debajo. Solo miramos, es que no tengo trabajo, es que tengo mi familiar que está enfermo, es que no tengo esto o no tengo aquello y no tengo el otro. Y dejamos de lado el mirar en la profundidad. Por eso Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú tan solamente entendieras quién es el que te dice dame de beber, entonces tú le pedirías y Él te daría agua viva. Usted y yo también necesitamos agua viva. Y Jesús también para usted y para mí está diciendo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor está dispuesto esta tarde para darnos agua viva. Si usted quiere llamar, ya tiene los números en cabina. Puede llamar si usted quiere oración, porque hay necesidades profundas que sí necesitan ponerse en las manos de Dios, pero también que alguien más ore por nosotros. Si usted tiene una necesidad, pues puede llamar a los números en cabina o al 951-385-1290. La mujer le dice entonces, Señor, tú no puedes ayudarme. Tú no sabes mi verdadera necesidad. Tú también tienes limitaciones. Tú también tienes impedimentos. Y a veces pensamos en Dios de esa manera. Hay personas que se refieren a Dios como Diosito y dan a entender que Él es tan pequeño o dan a entender que Él está tan ocupado atendiendo a muchas otras personas y que somos indignos de poder acercarnos y pedirle por nuestra verdadera necesidad. Y por eso mucha gente no le pide ayuda a Dios, porque piensa Dios está muy ocupado atendiendo tantos problemas en este mundo, o piensa Dios es tan pequeño, Dios es Diosito, de madera, de papel, de bronce, de lo que usted crea y considere que es Dios. De la misma manera lo considerábamos, yo en lo personal lo consideraba de esa manera también. Un Dios que está pintado en una foto o un Dios que está hecho de algún material que se pueda palpar. Pero cuando llegamos a entender verdaderamente quién es el don de Dios y que verdaderamente Él puede saciar nuestra necesidad y que Él no tiene las limitaciones que usted y yo tenemos. Él no depende de con qué sacar el agua. Él no depende de si el pozo es profundo o el agua está en la superficie. Él tiene agua viva para usted y para mí. La palabra del Señor en Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios ofrece esto, agua viva. Y solamente usted y yo tenemos que anhelar que Dios nos dé el agua viva. Por eso es que Jesús le contesta a esta mujer, el que bebiere del agua de este pozo va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar o que yo le puedo dar, no tendrá sed jamás. Yo quiero compartir con usted que hace 38 años que empecé a tomar el agua viva y yo no he tenido más sed. Yo vine a Cristo con soledad, vine a Cristo con vacío, vine a Cristo con resentimientos, con amarguras, como muchos venimos. Me sentía de esa misma manera, pensando que mi Dios era un Dios de papel, era un Dios de bronce, era un Dios de oro o de cualquier otro material y que Él no podía ocuparse de mis necesidades profundas.
Cuando yo experimenté el amor de Dios y empecé a tomar del agua viva, créame que no se ha agotado. Si no se ha agotado para mí en 38 años, porque la palabra de Dios es agua viva. Y ese agua viva tiene cada día un nuevo venero, un nuevo brote, un nuevo manantial de lo profundo. Cada vez que vamos a la Escritura, encontramos que precisamente el pasaje bíblico está hablando de lo que nosotros sentimos, de la necesidad que nosotros tenemos. Y es increíble que podamos leer la Escritura por años y vamos a ella en determinado momento y encontramos, me está hablando a mí. Esa palabra no es, porque algunos dicen, es que es del Antiguo Testamento, era para los profetas o era para los patriarcas. No, la palabra de Dios es para nosotros. El escritor a los Hebreos dice que la palabra de Dios es espada de dos filos y más cortante que esa espada de dos filos, y esa palabra penetra. No solamente en la superficie, hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, que va más allá de la superficie para saciar, para refrescar nuestra vida y para suplir nuestra verdadera necesidad. De ahí que encontremos esos pasajes bíblicos que atesoramos y que, hablándolo en términos teológicos, decimos que hace rema en el corazón. Quiere decir que se enraiza, quiere decir que se encarna, quiere decir que esa promesa en ese determinado momento usted la puede tomar como suya, yo la puedo tomar como mía. Cuando Dios dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esas palabras toman forma de carne, enraizan en lo más profundo de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro sentimiento, de nuestro corazón, y van a ser la fortaleza que usted y yo necesitamos cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, cual sea el problema. Si usted y yo supiéramos quién es el que nos puede dar agua viva, simplemente le pediríamos: Señor, sacia mi sed, sacia mi vida. Y Él está dispuesto a hacerlo. El que toma de esa agua no va a volver a tener sed. El que en Él cree no solamente va a tener saciadas sus necesidades, sino que dice la palabra que va esa fuente a saltar para vida eterna. San Juan 7:37 al 39, Jesús en el último y gran día de la fiesta, dice la Escritura, que se pone en pie y dice que el que quiera venga para tomar del agua de vida. Y el que cree en Él, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y explica, eso dijo del Espíritu Santo que habría de venir. Y es la persona del Espíritu Santo la que trae el agua viva, que viene a quedarse en la intimidad y en la profundidad de nuestra vida, y es precisamente esa agua viva que salta para que usted y yo no solamente estemos saciados y refrescados, sino que podamos saciar y refrescar a otros con el agua viva de que nosotros hemos sido saciados. En la conversación de Jesús con esta mujer, es interesante que la confronta con su situación y le habla: llama a tu marido y ven acá. Y ella entonces abre el corazón y le dice: no tengo marido. Le dice su verdadera necesidad. Y Jesús le dice: sé quién eres, te conozco, Él es omnisciente, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer, entonces, que abre el corazón, le dice: Señor, me parece que tú eres un profeta. Me parece que tú sabes lo que verdaderamente yo necesito. Y verdaderamente Jesús sabía lo que ella necesitaba, y Él también sabe lo que usted y yo necesitamos en este día. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y esta mujer entendió. Jesús abrió con ella el corazón y ella le dijo, dicen que va a venir el Mesías, y él se atrevió a decirle lo que no le decía a los discípulos: yo soy, aquí estoy, yo soy. Y Jesús te está diciendo en esta hora a ti también: yo soy el Mesías que habría de venir. Yo soy la fuente de agua viva. Yo soy el manantial que brota de las profundidades, o que viene más bien de las alturas. Yo soy el único que puede saciar. Y la mujer reacciona a esto. Cuando usted y yo entendemos que hay alguien que nos puede saciar, tenemos que rendirnos y quebrantarnos. El verso 28 dice que la mujer dejó el cántaro entonces. Se dio cuenta: yo necesito más que el agua del pozo. Primero pensaba que el pozo era lo más importante, pero el dador del agua es el más importante, el dador de la vida. Él es el más importante. Y esta mujer no solamente recibió la ayuda que necesitaba, sino fue a compartir. Esa agua viva se transformó en una fuente que brota o salta para vida eterna. Y usted y yo, los que conocemos a Cristo, hemos experimentado el agua viva. Dejemos que brote, dejemos que salte para vida eterna. Ayudemos a otros, vayamos a decirles lo que nosotros hemos recibido. Esta mujer solamente dijo: vengan para que conozcan a un hombre que me ha dicho toda la verdad. ¿Cuánto necesitamos usted y yo poder compartir de ese hombre que realmente nos dice toda la verdad? Muchos hombres en este tiempo no dicen la verdad. Las mujeres especialmente muchas veces son víctimas de hombres que les dicen mentiras, que las engañan. Pero Jesús nos dice la verdad. Yo quiero palabras de oración con usted para terminar. Bendito Dios, Padre Santo, en esta hora, yo te doy gracias por el agua viva que yo he experimentado en mi vida, Señor. Y yo te pido, Señor, que la audiencia, Señor, no solamente las mujeres, pero los hombres que en esta tarde están ahí escuchando la radio, Señor, puedan también ver su verdadera necesidad y llevarla a ti, Señor amado, para que tú les sacies, que tú les puedas dar el agua viva que necesitan para saciar, no solamente para refrescar, sino para saciar las necesidades profundas y también las necesidades superficiales, porque tú te ocupas no solamente de lo que está en la superficie, sino de lo que hay en la profundidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque yo sé que tú estás tocando vidas, estás tocando corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma, por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.